saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Señores, pues ya estamos despidiendo este domingo ya 14 de agosto, a unas horas ya de estar empezando una nueva semana. Pero quería terminar este dominguito mostrándoles este video que se está viralizando en las redes sociales. Porque hemos visto cómo la oposición ha tocado este tema de la militarización para poder atacar al presidente de la República. Por eso se me hizo, la verdad, bastante congruente este video, donde explica realmente si se busca una militarización o no en el país. ¿Ustedes qué opinan? Escúchenlo, porque está la contraparte de estos presidentes de cada uno de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, que salieron a dar sus mensajitos, aprovechando desafortunadamente estos, ahora sí que, actos de violencia que se han presentado en algunos estados, y que dicho sea de paso, qué bueno que ahí, en Michoacán, se pudo hacer este bloqueo y se pudo encerrar a estos delincuentes. No sé si los han visto. De igual forma, aprovechando, se los mostraré al final del video. Pero la verdad, un buen golpe por parte del gobernador Alfredo Bedoya, porque eso también hay que resaltarlo. Fíjense ustedes y opinen al respecto sobre este video que se está viralizando en las redes sociales. El presidente López Obrador no está militarizando al país. Repetimos, López Obrador no militariza el país. Ya basta de políticos hipócritas que solamente buscan desinformar y generar terror entre los mexicanos. A través de un acuerdo quieren militarizar al país. La idea de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena es algo que siempre ambicionó el presidente. Para la oposición, la militarización del país significa que los militares no trabajen día y noche en labores de rescate. Para los conservadores, la militarización se entiende que las Fuerzas Armadas no participen en eventos culturales. Para ellos, la militarización significa que el pueblo uniformado no combata a los criminales. ¿Acaso no se recuerda la corrupción que existía en la Policía Federal y los mandos policíacos ligados a García Luna y demás políticos corruptos? ¿Acaso no recuerdan quiénes fueron los responsables de generar tanta violencia en el país, sin ninguna estrategia responsable en la lucha contra el crimen? ¿Acaso no recuerdan a los verdaderos responsables de la militarización en México? Esos mismos que exigen detener la violencia. Son los mismos que la causaron. Esos mismos que exigen se combata al crimen. Son los mismos que usan a las instituciones para doblegarlas ante el mismo crimen. La idea del presidente López Obrador no es descabellada. Tenemos 20 años hablando de que el saneamiento de las policías es la única manera civilizada de combatir a la delincuencia, pero tenemos 20 años fracasando en esa tarea. Los que habitan en las zonas más bravas y sufren extorsiones, secuestros y desaparición de familiares, están en su derecho de pedir la intervención del Estado, enviar una patrulla o 3, así sean elementos honestos y bien capacitados, para enfrentar un convoy de 50 sicarios es suicida. La capacidad de fuego de los ejércitos paralelos supera desde hace rato al de las policías. No es absurdo cambiar de opinión cuando existen razones legítimas. Así sean elementos honestos y bien capacitados, para enfrentar un convoy de 50 sicarios es suicida. La capacidad de fuego de los ejércitos paralelos supera desde hace rato al de las policías. No es absurdo cambiar de opinión cuando existen razones legítimas. La Guardia Nacional combatirá al crimen organizado, pero nuestras Fuerzas Armadas serán las responsables de capacitar, armar, regular y administrar la institución. Necesitamos instituciones sólidas, necesitamos elementos policíacos bien capacitados. Y no hay nada mejor que un adiestramiento castrense. Con valores, con lealtad y honorabilidad. Mexicanos. Este podría ser el único recurso con que cuenta la sociedad frente a un problema que no hemos podido resolver durante tantos años. Tenemos que lograr
que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error. Y no podemos ya equivocarnos. Sí es importante la Secretaría de Seguridad Pública, sí es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México, tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa. Que la Guardia Nacional se convierta en otra rama de la Secretaría de la Defensa. Así como existe el Ejército, la Fuerza Aérea, que dependa de la Secretaría de la Defensa. El presidente López Obrador. Pues ahí está. Se las tuve que pasar así por pedazos, porque así lo suben en la red social. Pero yo creo que se entendió el mensaje que se quiere dar. Ahora bien, no se trata de querer controlar, se trata de querer ayudar. Y qué mejor de gente que esté especializada, capacitada, entrenada para poder hacerlo. Tuvieron muchísimos años estos gobiernos queriendo crear este tipo de instituciones y simplemente estaban coludidos con ellos. Entregaron prácticamente el gobierno a las manos del crimen organizado. Eso no lo quieren decir. Ahora bien, en contraparte salen estos sinvergüenzas, porque sí se les puede decir traidores a la patria, y lo han demostrado en varias ocasiones, a querer mentir nuevamente, ahora con su discurso nefasto. Y el primero fue este autoritario, que tanto andan diciendo que el presidente es un autoritario, un dictador, y el miserable de Marco Cortés se volvió a reelegir y no permitió un cambio en su dirigencia en el PAN. Escúchenlo. La violencia sigue y sigue incrementándose. Solo esta semana se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo y el crimen organizado avanza y se expande. El país entero se le está incendiando a López Obrador. La incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los más violentos del mundo. Urge corregir el rumbo. La estrategia resultó un rotundo fracaso. Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca. La Guardia Nacional, aprobada al inicio de este gobierno, según la Constitución, pudiendo ser integrada temporalmente por militares, no funcionó. Además, están asignando a las Fuerzas Armadas a tareas que no les corresponden, sobreexponiéndolas a la administración y manejo de recursos públicos, poniendo en riesgo que se generen complicidades y corrupción entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, poniendo en juego el prestigio que aún tiene el Ejército y la Marina, y exponiendo a la sociedad civil a que se le vulneren sus derechos humanos. Por eso, ante el anunciado decreto de militarizar el país, Acción Nacional exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que con altura de miras y autonomía haga valer el Estado de Derecho y lo declare inconstitucional. Además, acudiremos a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes, porque nosotros estamos convencidos que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil y no de militares. Y como ustedes saben, en este gobierno se desmanteló la Policía Federal y se les quitó recursos a las policías estatales y municipales. Y ahora estamos por ello pagando las consecuencias. Nosotros estamos convencidos que México lo que requiere es asignar recursos para la seguridad pública, pero con policías civiles, bien capacitados, pagados, organizados y equipados, y no a través de soldados ni marinos, que son para defender la soberanía nacional y solo actuar de manera temporal y en situaciones de excepción. Urge que a la gente buena se le abrace y se le proteja frente a la violencia, el secuestro y la extorsión, y que a los criminales en apego a la ley se les combata y se les detenga. Eso es lo que queremos en Acción Nacional, que todas y todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz. Y ahí viene el otro. Morena perdió el control del país y la inseguridad es insostenible. En 45 meses, el gobierno de López Obrador registra más de 130,000 homicidios, cifra que supera a cualquier otro presidente en el mismo periodo de tiempo. Este será el sexenio más violento de nuestra historia. México se ha convertido en el país de las desapariciones, los feminicidios, las masacres y los asesinatos de periodistas. En los últimos días, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California han sido el escenario de enfrentamientos que paralizaron las calles y las actividades comerciales, reafirmando que la población está indefensa ante el crimen organizado. Lejos de asumir su responsabilidad, el gobierno federal de Morena prefiere culpar al pasado y aferrarse a sus apuestas. Una política social fallida que ha resultado en cada vez más mexicanos en situación de pobreza y sin acceso a la salud. Obras faraónicas construidas a medias, más costosas, menos transparentes y de nulo beneficio para los mexicanos. Hoy, Morena pretende militarizar la Guardia Nacional, una estrategia que ha sido rechazada por especialistas y organizaciones nacionales e internacionales. López Obrador busca imponer su voluntad por la vía del decreto, al saber que no cuenta con los votos para pasar esta reforma en la Cámara de Diputados, atentando así contra la Constitución y contra la división de poderes al más puro estilo de los dictadores. Ningún decreto sustituye a la ley, ni López Obrador sustituye a la Constitución. La Guardia Nacional fue concebida como una institución de carácter civil y no podemos permitir que al ejército se le siga cargando un peso extraordinario, ajeno a su naturaleza y a sus funciones. Este gobierno solo busca a quien culpar por su fracaso y distraer la atención de los temas importantes del país. Es decir, que la estrategia de seguridad no sirve para nada y que la violencia en México ha alcanzado niveles inaceptables. En el PRI mantendremos una postura crítica ante la desastrosa manera de gobernar de Morena y seguiremos trabajando por el bien y la tranquilidad de las y los mexicanos. PRI. Pues ya lo ven. Así de miserables son ambos presidentes, PAN, PRI, y obviamente el que les tiene que hacer parejura, Jesús Zambrano. La estrategia de abrazos no balazos es un fracaso. Esta semana ha sido la más violenta, con ejecuciones, ataques del crimen organizado, incendios. Ayer un día negro para Ciudad Juárez. Un enfrentamiento en un penal desató la violencia que lamentablemente tocó a civiles. Condenable. ¿Qué les puedo decir? Querían un cambio de la estrategia de seguridad. Se está implementando esto para que, la verdad, hay elementos capacitados. Yo en lo particular sí confío más en los militares
Pero, ¿qué les puedo decir? Siempre va a ser el papel de la oposición estar en contra de los mexicanos. ¿O ustedes qué opinan, señores? Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito, más bien, terminando este domingo. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.